Esta semana se cumple el 65 aniversario del estreno en Italia de Roma Ciudad Abierta. Avete sentito? Anche noi grideremo così. Las críticas no fueron precisamente halagüeñas. La crudeza de sus imágenes y un estilo descarnado que rehuía el artificio no fueron entendidos por un público acostumbrado al cine de evasión más banal. Al año siguiente obtuvo el Gran Premio en el primer Festival de Cannes. Fue solo el comienzo de una trayectoria repleta de éxitos, el mayor de ellos sin duda ser una de las películas claves de la historia, por no hablar del efecto que produce en el espectador. Desgarro, emoción, reflexión, vergüenza. Ganz Europa haben wir mit Leichen übersät. Und auf diese Gräber wächst unaufhaltsam der Hass. Hass, überall Hass. El argumento, el estilo, las interpretaciones, todo es perfecto en esta película imperfecta. Imperfecta por las condiciones en las cuales fue llevada a cabo. Inmersos en el caos más absoluto, todavía en plena guerra, tres hombres, Rossellini, el guionista Sergio Amidei y el periodista Alberto Consiglio, pusieron en pie un estremecedor retrato del horror vivido en Roma durante la ocupación alemana. Ma chi ce le farà dimenticare tutte ste sofferenze, tutte ste ansie, ste paure? Ma Cristo non ci vede. Tanti mi fanno questa domanda, Sora Pina. Cristo non ci vede. Ma siamo sicuri di non averlo meritato questo flagello? Con un guión sin terminar, con la improvisación como bandera y recurriendo a los más variopintos productores, entre ellos una condesa, un pastor y un comerciante de tejidos, Rossellini no pretendía revolucionar el cine, tan solo realizar una película con los medios que tenía a su alcance. La speranza era, che avevo vivissima, era di far diventare il cinematografo uno strumento utile. Roma Città Aperta si era rappresentata proprio nel tentativo di far diventare il cinema un cinema utile, che cercavo di fare un cinematografo che tutti potessero fare, cioè accessibile a tutti, uscire dalla grossa organizzazione dell'industria con tutte le schiavitù che l'industria poteva comportare. No hay duda de que la cosa se le fue de las manos. Parió un estilo que ya había asomado la cabeza en títulos precedentes como Obsesión de Visconti, Cuatro pasos por las nubes de Blasetti o Los niños nos miran, primera colaboración entre De Sica y Zavattini, y lo perfeccionó en Paisà, retablo desgarrador de 6 episodios que sigue el avance de las tropas aliadas en la liberación. El cine, como antes habían hecho los soviéticos, el documental o Jean Renoir, buscaba de nuevo la verdad. Por eso los críticos le antepusieron el prefijo neo, algo que a Rossellini nunca le gustó. Neo, non capisco perché è neo, perché la busca della verità è sempre dovrebbe esistere sempre. La circostanza era la guerra, il realismo è sempre una questione di una posizione dell'uomo verso la vita. Más que de un nuevo realismo, quizá podríamos hablar de un nuevo humanismo. Los protagonistas son ahora la gente más humilde y la cámara se aproxima a ellos con respeto, mostrando sus circunstancias sin moralina ni moralejas. Porque de acuerdo con Rossellini, el realismo no es la contemplación de la miseria y el sufrimiento, sino la forma artística de la verdad. Ho cominciato verso il 32-33 a occuparmi di cinema, praticamente. Prima facevo un mestiere molto migliore che era quello del figlio di famiglia, che mi piaceva di più. Rossellini tenía menos crédito como director que De Sica y ni siquiera gozaba de la estima y el prestigio intelectual de Visconti. Sin embargo, le correspondió rodar la primera película nueva, descubrir la realidad que estaba ante los ojos de todos, sostiene Hugo Pirro en su novela Celuloide, apasionante crónica de aquellos días. Lo cierto es que nada hacía presagiar que el hijo de un afamado arquitecto romano, que pasó su juventud viendo películas y al que la política no le interesaba, pudiera llegar a filmar una lección tan sobrecogedora sobre la lucha por la dignidad de los oprimidos. Los 9 meses de ocupación alemana en Roma abrieron sus ojos a las barbaridades del fascismo y sintió la ardiente necesidad de plasmar lo que había visto. Mi sono arrangiata come fanno tutte, è la vita. La vita è come vogliamo che sia. Parole. La vita è una cosa brutta, sporca. Más de un incondicional ha pretendido obviar o al menos dulcificar la primera parte de su carrera, aquella en la que tras realizar algún que otro documental, Rossellini dirigió películas fascistas bajo la supervisión del hijo del duce. Sin embargo, títulos como La nave bianca o Un piloto retorna le sirvieron para familiarizarse con los instrumentos del cine.
Y lo más importante, el joven director comenzó a darse cuenta de que con el tratamiento adecuado, la ficción podía convertirse en el mejor espejo de la realidad. Lei può mostrare o può dimostrare. Io voglio mostrare e non voglio dimostrare. Desde el punto de vista humano, nada hay más rico que un cerebro en permanente ebullición, capaz de replantearse hasta los propios principios o la falta de ellos. Y si algo define a Rossellini, además de ser uno de los más grandes creadores del medio audiovisual, es su encendida defensa de las posibilidades de la mente humana, la capacidad de aprender, de cuestionar y de rectificar. Il vero mestiere che uno deve imparare è il mestiere di uomo. Il mestiere del regista o il mestiere del pittore sono niente se uno non impara il mestiere di uomo. Sin restar ningún mérito, Roma Ciudad Abierta es sobre todo producto de las circunstancias de la época. Con una industria cinematográfica inexistente y los estudios Cinecittà en ruinas, Rossellini sacó la cámara a la calle. La película virgen escaseaba y la poca obtenida en el mercado negro no podía desperdiciarse en repeticiones y planos diversos. En el improvisado estudio en el que se rodaron los interiores, Ubaldo Arata, el director de fotografía, se las vio y deseó para que el negativo captase las imágenes, dada la escasez de luz artificial. Volevate uccidere la sua anima, avete ucciso soltanto il suo corpo. Maledetti! Maledetti! En busca de la simplicidad más absoluta, Rossellini huía de los actores profesionales, pero para contentar a los productores accedió a contar con alguno de ellos. La apuesta fue tan arriesgada como exitosa. Aldo Fabrici, reputado actor de comedia, fue el elegido para encarnar al cura Don Pietro. Fabrici aceptó gracias a la intervención de un jovencísimo Federico Fellini, quien además se sumó al equipo de Rossellini y Amidei. Me ne frego dei tedeschi e dei fascisti, io gli faccio... Dammi! Le faccio! Su participación fue modesta pero fundamental. A él se le deben los brillantes toques de comedia que ayudan a digerir una historia tan sombría. All'anima do un pieghe padellata che gli ha dato. Sorprendentemente, la torrencial Anna Magnani siempre fue la señora Pina en la cabeza del director. Los productores preferían a Clara Calamai, quien había sustituido a la Magnani en Obsesión tras enterarse Visconti de su embarazo. Al final se salió con la suya. La víspera del rodaje, el hijo de la actriz enfermó y Anna Magnani pasó la noche en el hospital temiendo por su vida. Al día siguiente se presentó ojerosa, sin arreglar y sin maquillaje. El desgarro de Pina es mucho más que una mera interpretación. Por encima de la ideología, por encima de las religiones, Roma Ciudad Abierta apuesta por valores más profundos, los del simple ser humano enfrentado a la barbarie. En ella no hay lugar para el heroísmo y sí para la honestidad. Los niños, encarnación tradicional de la inocencia, son los únicos que cometen un sabotaje. Los adultos toman decisiones, algunas veces se equivocan, otras el destino les gana la partida. Al final solo queda el hombre y su conciencia, y una vez más toca elegir. Venga, coraggio. Non è difficile morir bene. Difficile vivere bene. Si Roma, Ciudad Abierta y Paisà son un espejo de la guerra, Alemania Año Cero nos sumerge en las ruinas físicas y morales dejadas por el conflicto bélico. Rossellini mantiene la desnudez de su estilo, pero incrementa el simbolismo de la historia. El niño protagonista es un monstruo al que el horror le ha robado la inocencia. Y como el mundo en el que habita, para él no queda ninguna esperanza. Como en Stromboli, como en Europa 51, Rossellini incide en el cáncer de la sociedad en la que le ha tocado vivir. Y ese mal está encarnado por la ignorancia y los prejuicios del ser humano. Mientras progresivamente el maestro romano se aleja de los postulados neorrealistas para profundizar en los sentimientos y más tarde terminar desarrollando una labor didáctica en la televisión, otros autores como De Sica, Visconti y De Santis mantienen en plena forma al movimiento. Sin embargo, la década de los 50 marcará el comienzo de su transformación. Non eravamo un gruppo, perché eravamo ben isolati. Io ero da una parte, Tini e De Sica dall'altra, Visconti dall'altra, non c'era nessunissimo gruppo. Per me era semplicemente una posizione morale, basta. Eric Romer manifestó que el genio de Rossellini se hallaba en su falta de imaginación, en su rechazo a la invención y los artificios. Puede que sea la manera más sencilla de explicar cómo un hombre, en una circunstancia determinada, pudo cambiar el cine. Sin duda, Roma Ciudad Abierta es una obra maestra, pero por encima de todo, es una lección de cómo vivir la vida. Feuer!
Dio perdona Feuer! loro. Mach Schluss! Andando los años, andando muchos años, Dios quiera que sean, ¿qué le gustaría a usted que digan de Roberto Rossellini como hombre vinculado a los medios de comunicación y sobre todo a la imagen? Che è stato utile.